Buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema de la importancia de salud renal y pues cómo seguir este tema, ¿no? ¿Quién habla? Paola Yaguno, médico residente en nefrología. De manera inicial, pues nosotros tenemos que saber cuál es la importancia y por qué es, bueno, importante el riñón y qué funciones cumple este, ¿no? ¿Qué hace que sea tan importante en el cuerpo? Una de las funciones principales del riñón va a ser el de eliminar toxinas, ¿no? Desechos que el cuerpo va a ir produciendo según pues lo que nosotros comemos, porque lo que va a hacer es, por así decirlo, de manera selectiva, elegir, metabolizar algunos alimentos que comemos y de acuerdo a eso seleccionar lo que le sirve y pues lo que no lo tenemos que eliminar, ¿no? Entonces esto viene a ser básicamente los desechos. Además de eso, lo que nos va a ayudar es a cumplir una función de regular nuestra presión, así como también el volumen y la composición de los líquidos dentro de nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros nos ayuda de manera eliminando el orina, ¿no? Y bueno, aunque muchas veces nosotros vamos a nacer con los dos riñones, que es lo usual, basta uno para efectuar todas estas funciones. Claro está que, pues, si bien es cierto, va a condicionar como un factor de riesgo, ¿no? Para poder al final progresar en enfermedad. La enfermedad renal crónica puede ir progresando, ¿no? Porque ya cuando hay una alteración estructural, en este caso, si es que hubiera uno, ya se considera como una enfermedad renal crónica, ¿no? Pero es importante solo hacer, pues, la monitorización. Ahora, dentro de lo que es importante de este riñón es que, bueno, nosotros en el día a día vamos a incluir diferentes alimentos en nuestra dieta, ¿no? Vamos a ir consumiendo diferente cantidad, diferentes tipos de estos tipos de alimentos y nuestro cuerpo pues va a ir seleccionando. La cantidad de agua, sales y ácidos que ingerimos va a hacer que nuestro cuerpo y la composición del mismo vaya a ir variando día a día, pero siempre se va a mantener dentro de un margen. ¿Por qué? Porque justamente, como se menciona, el riñón lo que va a hacer es justamente seleccionar y ayudar a que esto se mantenga de manera controlada y eliminar justamente los excedentes y los desechos para que al final nuestro cuerpo no se altere. Ahora, la conversión de los alimentos a energía, como se menciona, va a generar estas sustancias de desecho que al final, si se llegan a acumular en nuestro cuerpo, pues va a ser tóxico, ¿no? Es una sustancia que se va a ir acumulando que no sirve y no tenemos cómo eliminarla si es que el riñón no lo hace. Entonces es importante también esa función y es una de las más importantes, ¿no? Lo que podemos considerar, pues, que lo que va a hacer es, por así decirlo, purificar la sangre, ¿no? Ahora, también va a ser que va a regular los fluidos, los electrolitos y algunos ácidos que se van a ir acumulando en el cuerpo, ¿no? Esto también es importante porque el riñón es el principal que los va a eliminar. Si este no funciona, pues también nos vamos a intoxicar o también se va a acumular en el cuerpo. Y al final, pues nuestro cuerpo ya está acostumbrado a actuar bajo ciertas condiciones. Cuando hay mucho de algo, pues nuestro cuerpo empieza a fallar. Y pues el riñón en sí cumple múltiples funciones y dentro de esta, además de la eliminación de ácidos, va a ser la producción también de diferentes hormonas para ayudar a regular pues muchos de las funciones, no solo del riñón, sino para mantener en sí el organismo y nuestro cuerpo de manera estable. Por ejemplo, el control de la presión arterial. Lo que va a hacer el riñón es pues regular las hormonas, regular el agua, las sales, lo cual va a ayudar a controlar nuestra presión. Cuando hay una alteración en alguno de estos puntos, por ejemplo, no ayuda a excretarse mucho el agua, o no es la hormona que usa el riñón no funciona o no la produce, o las sales, por ejemplo, la ingesta excesiva de sodio que no puede eliminar o el agua que no puede eliminar, al final va a hacer que la presión en nuestro cuerpo aumente. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración en una de estas funciones. Y al final la presión elevada, pues como sabemos, es una enfermedad que al final va a llevar a diferentes complicaciones, ¿no? Entonces es importante saber eso. Ahora, también el riñón lo que va a hacer es ayudar a la producción de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque va a formar una hormona eh, que se conoce como eritropoyetina. Esta hormona lo que va a ayudar es a producir o estimular la formación de estos glóbulos rojos, que básicamente nosotros lo conocemos cuando pues vemos la hemoglobina, ¿no? Y si hay una deficiencia de esta, al final se va a generar lo que es la anemia. Entonces también es importante para la función y disminuir o evitar la anemia, ¿no? Entonces es importante por eso el cuidado de los riñones.
y pues también mantiene mucho lo que viene a ser la salud de los huesos. A veces no los vinculan mucho porque básicamente nosotros mencionamos el riñón y pensamos que es básicamente para eliminar toxinas nada más, ¿no? Y creación de algunas cosas, pero también es importante. ¿Por qué? Porque el riñón sirve como un órgano que al final va a ayudar a activar, por así decirlo, algunas sustancias, en este caso la vitamina D, ¿no? La vitamina D es una de las cuales es importante para la absorción de calcio en nuestro cuerpo. Como sabemos, el calcio es uno de los principales componentes del hueso. Si nosotros no absorbemos calcio, nuestro cuerpo necesita calcio para mantener muchas funciones y para mantener el hueso. Pero si no lo absorbemos, pues ¿qué pasa? Que una de las reservas que usa el cuerpo para poder ayudar a usar el calcio o brindarnos el calcio al cuerpo cuando lo necesita es el hueso. Entonces, pues cuando hay una alteración de la función del riñón y no activa esta vitamina, pues el hueso empieza a debilitarse porque va a empezar a soltar, por así decirlo, el calcio al cuerpo para que éste lo pueda usar. Y esto, si es que pues es de manera temprana, por así decirlo, si es que hay una enfermedad renal en pacientes jóvenes o pequeñitos incluso, va a haber un retraso en el crecimiento de estas personas, ¿no? Entonces también es importante en estos pacientes. Ahora, es importante que nosotros sepamos cuál es la composición y dónde se ubican nuestros riñones, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver que son dos riñones, estos van a estar irrigados por una arteria, o sea, la arteria les va a llevar la sangre al riñón, y pues la vena va a recoger todo lo que el riñón de sangre ya bota, por así decirlo, ya se oxigenó, ya pasó el oxígeno, ya pasaron los desechos, y todo lo demás que ya pasó por el riñón regresa por la vena hacia el corazón. En cuanto al riñón, lo que va a pasar es que después de filtrar la sangre va a generar orina, ¿no? Entonces, esta orina al final va a pasar por los uréteres, que son básicamente conductos que van a llevar la orina del riñón a la vejiga. Y pues como sabemos, la vejiga se va a ir acumulando de orina y pues la orina posteriormente la podemos eliminar ya por la uretra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la eliminación de los desechos? Como mencioné de un adelanto, por el riñón va a pasar la sangre que va a bombear el corazón, ¿no? El corazón es la principal bomba para que se mueva la sangre. Entonces va a llevar la sangre hacia el riñón y parte de esta sangre lo que va a ayudar es, una parte es básicamente, va a ayudar a irrigar el riñón, básicamente como órgano. Sin embargo, otra parte, que es más o menos el 20%, o la quinta parte de la sangre, va a pasar a través del glomérulo, ¿no? O de la función, o de una estructura que se llama nefrona. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte la voy a ir purificando, como que va a ser un filtro en el cual van a pasar sustancias de manera selectiva, porque el riñón tiene múltiples bombas, canales y ciertas cositas que va a ayudar a que sea una selección especializada, por así decirlo, ¿no? Que va a ayudarnos a eliminar lo que no nos sirve y quedarnos con lo que nos sirve a través de la nefrona, que es justamente la unidad pequeña del riñón, y que este es como un colador que al final va a pasar por conductos y estos conductos al final van a llevarlo hacia allá, la zona de la pelvis, la uretra y todo. Entonces, esta nefrona, que es la unidad principal del riñón por donde nosotros vamos a ayudar a limpiar la sangre, es tan pequeñita, pero hay múltiples en cada riñón. En este caso se estima que hay aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón y en esta se va a ir filtrando la sangre, ¿no? Y hay una selección especializada de sustancias dentro de esto, ¿no? Ahora, la nefrona en sí está compuesta tanto de glomérulo como de túbulo. Eso, bueno, es básicamente para tener en cuenta cuál es, pues, qué es una nefrona, ¿no? El glomérulo va a ser como el filtro. Este va a tener poros muy pequeñitos donde se va a mantener la filtración de manera selectiva y por el túbulo va a pasar pues ya lo que se filtra de ese glomérulo y ahí lo que se va a encargar el túbulo es de ir seleccionando del glomérulo, o sea, se bota, ¿no? Como que sale hacia un punto. Pero ya en el túbulo lo que se va a hacer es reabsorber todo lo que nos sirve pero ir manteniendo todo lo que no nos sirve por fuera, ¿no? Entonces es un conjunto, un trabajo en conjunto de ambas partes para ayudar pues al final a formar la orina. Ya en los túbulos lo que queda básicamente sí, pues son las sustancias de desecho y el volumen de orina con líquido, o en este caso agua, que también va a ayudar a eliminar estas sustancias de desecho
que van a ir acumulándose a través de los túbulos que finalmente pues van a llegar hacia la uretra, ¿no? Hacia los uréteres, perdón, y finalmente hacia la vejiga y uretra. Entonces, posterior a esto, lo que vamos a eliminar es orina, donde va a haber toxinas y algunos otros elementos que pues ya no van a ser parte del organismo, que van a ayudar a mantener la homeostasis. En cuanto a la enfermedad renal, ¿qué pasa? Se define como una alteración estructural, que hay pérdidas de proteínas por la orina, que sabemos que eso pues no es lo normal. Va a haber una alteración en nuestro examen de orina y una alteración tanto también de forma del riñón. Puede ser, como mencioné al inicio, una alteración de, por ejemplo, una persona nace sin un riñoncito o ha tenido que operarse por algún motivo, alguna tumoración, algún quiste, donde ya pues la estructura del riñón cambia, ¿no? Entonces, esto estamos hablando ya de enfermedad renal crónica. Esa es la definición, ¿no? Pero sino también eh, podemos mencionarlo como la función renal, porque cuando nosotros a veces vamos al médico o cuando van ustedes a la posta, pues se les hace una medición de creatinina. La creatinina nos ayuda a nosotros a saber cómo está el riñón, ¿no? En este caso, cuando esta función está alterada por más de 3 meses, ya también la consideramos como algo crónico o de largo tiempo, ¿no? A veces es, bueno, en etapas iniciales puede haber daño renal, pero no siempre va a presentarse síntomas. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros nos sentimos bien, podemos no tener síntomas, pero ya el riñón empieza a fallar. ¿Por qué? Porque puede ser básicamente por algún tipo de enfermedad de base, de fondo, que ya tiene algún tipo de complicación dentro del riñoncito, o en todo caso algún tipo de hábito que podamos tener que también daña el riñón, ¿no? Pero que esto no se va a presentar de primera instancia, sino ya en estadios avanzados. Entonces, por eso es importante hacer tanto exámenes de orina como exámenes de la creatinina y pues de primera instancia también como un despistaje, un examen puede ser incluso estructural, ¿no? Si es que podemos o detectamos en el paciente, en el caso de ustedes, un factor de riesgo que pudiera conllevar a que haya una enfermedad renal, ¿no? Ahora, este cuadrito más o menos lo que nos va a mostrar es cuando nosotros tenemos un daño o una alteración en el riñón, que puede ser de manejo médico, o sea, básicamente no necesita una intervención específica de la estructura o hacer una operación, o en sí un manejo quirúrgico en algunos casos, ¿no? Cuando hay un daño del riñón de manera aguda, una enfermedad renal crónica o infecciones, y bueno, en este caso otro que es como un síndrome nefrótico, que es cuando hay pérdida de proteínas, de manera considerable, nosotros lo que hacemos es tratar de dar tratamiento médico, ¿no? O sea, con medicamentos, cambios de dieta, ¿no? Para poder ayudar a no aumentar o no progresar la enfermedad del riñoncito. Y cuando es quirúrgico, pues tenemos que intervenir, ¿no? De eliminar lo que esté ahí, que esté generando esta alteración, que viene a ser la litiasis, que es básicamente las piedritas, ya puede ser el riñón o localizada en cualquiera de los puntos donde se ha mencionado, de la estructura del riñón, de los uréteres, en la vejiga o la uretra, ¿no? Que estén generando incluso como una obstrucción al paso de la orina. La enfermedad de la próstata, que también cuando va creciendo puede generar una compresión en la salida de la orina. Y esto también, pues, al final va a ser de manera ya frecuente o de manera crónica, pues va a haber una alteración del riñoncito. ¿Por qué? Porque va a haber una acumulación de orina que no estamos pudiendo eliminar, que al final se va a quedar en esa zona y el riñón ya no va a poder trabajar de manera adecuada tampoco. Hay anomalías congénitas del tracto urinario que también necesitan cirugía y pues cánceres o tumores que necesiten ser extirpados, ¿no? O sacados, por así decirlo. Ahora, factores de riesgo. Las principales son los de hipertensión arterial, diabetes, ácidos nocivos, entre estos está el tabaquismo, dislipidemia, sobrepeso y obesidad, y la historia familiar, ¿no? Tenemos que identificarlos. ¿Por qué? Porque una vez que sabemos que el paciente tiene alguna de estas enfermedades o alguno de estos hábitos, pues está ya en riesgo de presentar alteraciones del riñón. Cuando un paciente con antecedente de enfermedad renal crónica en diálisis, podemos ver que ya hay riesgo de que el paciente también cumpla o tenga enfermedad renal crónica y este riesgo se duplica en base del estándar, ¿no? De las personas en general.
Se debe hacer una detección precoz de la enfermedad renal en los familiares y también esta detección va a ayudarnos a retrasar la progresión de la misma y evitar fases avanzadas, ¿no? Lo que nosotros buscamos es básicamente evitar la necesidad de diálisis o trasplante renal. Y pues va a mejorarse obviamente la mortalidad en los pacientes, ¿no? Y es importante el tamizaje. La salud renal, ¿en qué consiste? Básicamente en determinar la población de riesgo en base a exámenes físicos y analíticas de laboratorio, valorar la población de riesgo, ver qué factores se tienen que controlar en estos, cuáles son estos factores de riesgo y cuáles son los factores que van a ir ayudando a progresar la enfermedad. Por eso es importante saber qué cosa es lo que uno consume, qué enfermedades tiene uno, cuánto pesa, la presión del mismo, ¿no? Y valorar la función del riñoncito a través de exámenes de orina y de sangre, que son pues el análisis de sangre, la creatinina y la proteína en orina, ¿no? ¿Cómo prevenimos nosotros? Pues personas sanas que puedan presentar antecedentes como factores de riesgo para enfermedad renal crónica, identificar de las personas con enfermedades metabólicas que son las principales que van a conllevar enfermedades de enfermedad renal crónica, esto quiere decir diabetes, presión alta, personas que presentan picos de glucosa elevada, ¿no? Obesidad, sobrepeso también ya se considera dentro de factores de riesgo que van a alterar la función del riñoncito. Y pues necesitamos que se concientice sobre la importancia y monitorización adecuada de la función renal. O sea, si bien es cierto, no se hacen todos los pacientes cuando están sanos o no tienen factores de riesgo, cuando ya se detectan enfermedades como diabetes y presión alta, se tiene que hacer una monitorización del riñón. ¿Por qué? Porque estas son dos enfermedades importantes que siempre van a terminar, si no se controla de manera adecuada, en una alteración del riñoncito, ¿no? Y valorar las limitaciones, bueno, de los estudios por parte de las personas de salud que lo atienden, ¿no? O sea, por ejemplo, la creatinina. Nosotros eh, tomamos la creatinina para ayudarnos a ver cómo está el riñón. Pero si una persona es muy delgadita, está desnutrida, o incluso en abuelitos que ya no tienen el músculo, esto podría salir bajo. Entonces no nos va a orientar mucho. Por eso es importante que ustedes también sepan que hay cosas o algunos estudios que nos orientan, pero no siempre van a ser pues el diagnóstico final, ¿no? Entonces es importante hacer algunos otros exámenes como exámenes de orina o proteínas en orina, ¿no? Que también es importante y muchas veces si es que han tenido o tienen al final algún tipo de enfermedad de base, van a escuchar sobre estos exámenes. Ahora, finalmente puse acá algunos mitos, algunas verdades sobre esto de la enfermedad renal crónica, porque muchas veces nosotros por la mala información podemos omitir muchas cosas de prevención en cuanto a la dieta o incluso del cuidado que podemos tener nosotros con nuestro riñón, ¿no? Tenemos que saber que las enfermedades del riñón no siempre son incurables, o sea, no que porque yo haya tenido en algún momento algún tipo de injuria o daño del riñoncito, quiere decir que ya yo voy a progresar en esta enfermedad y voy a tener pues enfermedad renal crónica, siempre voy a progresar hasta diálisis, ¿no? No siempre. Hay algunos, cuando el diagnóstico es oportuno y temprano, nosotros pues podemos ayudar a que esta enfermedad no progrese, por lo menos, y la progresión sea muy lenta o paulatina, de manera que no necesariamente se progrese en la enfermedad, ¿no? Ahora, también otro mito que se menciona es que la falla del riñón puede ocurrir si uno de los riñones falla. La realidad es que no, ¿no? La falla renal ocurre básicamente cuando los riñones están dañados, ¿no? O sea, básicamente ya cuando el riñón pierde más del 50% de su función en sí, ya va a haber un aumento de la creatinina, va a haber alteraciones ya funcionales en sí, ¿no? Pero sí es cierto que si es que un riñón está, por ejemplo, si yo no tengo un riñón, el otro riñón puede suplir la función del otro. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que no sea un factor de riesgo. No necesariamente hay una falla renal aguda en ese momento, pero sí es un factor de riesgo, ¿no? Entonces sí es importante que de todas maneras puede fallar, uno podemos no tener un riñón, el otro va a suplir las funciones, pero tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque de todas maneras sí puede haber como un factor, ¿no? Todos los pacientes con enfermedad renal deben tomar grandes cantidades de agua, pues como se podría mencionar en un momento, se puede escuchar, es que no necesariamente tenemos que ir viendo también la función de ese riñón y cuánto orina cada uno de ustedes o cuánto orina cada una de las personas, ¿no? Si es que una persona no orina mucho, se ve que se congestiona, es decir, que los pies se hinchan, las piernas o va progresando,
ese tipo que es lo que se conoce como edema, pues ya es un síntoma en el cual nosotros tenemos que ver la restricción del líquido, ¿no? Entonces, no necesariamente todos los pacientes con enfermedad renal van a necesitar agua, ¿no? Hay pacientes que ya con enfermedad renal o el riñón ya está muy dañado y que ya no son capaces incluso de eliminar orina o agua, mejor dicho, pues tenemos que hacer restricciones, ¿no? Y el otro es pues que la persona se siente bien, entonces no necesariamente en etapas iniciales va a presentar síntomas, por ello no tiene enfermedad, piensa en ellos. Sin embargo, como se ha mencionado, en estadios iniciales no siempre se van a dar este tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque el riñón lo que va a hacer hasta el último es tratar de compensar. Si no es uno, es el otro y tratar de ver pues hasta que ya no pueda más, ya las funciones pues estén totalmente agotadas. Ahí recién es que el riñón empieza a dar síntomas, ¿no? Entonces hay que valorar también esto de acá, ¿no? Cuando los estudios son anormales sin síntomas, tenemos que tomar todavía como un estadio sí, posiblemente temprano, y justamente ahí es donde nosotros tenemos que tomar acción para que ustedes pues no progresen a enfermedades más avanzadas. Y como comentario, pues la prevención es lo ideal en el ámbito de, por la parte médica, ¿no? O personal de salud, para poder identificar los factores de riesgo y hacer una monitorización continua en los pacientes. En este caso, pues principalmente la función del riñón, ¿no? Para evitar que éste progrese en algún otro tipo de enfermedad más avanzada y que aumente el riesgo de morbilidad, eso quiere decir de enfermedades, y mortalidad, pues de muerte, con alteración de la calidad de vida y el entorno familiar, ¿no? Entonces es por eso importante que cada uno de ustedes sepa que, por qué debemos cuidar los riñones, ¿no? Eso sería todo. Gracias.